Hace ya un buen tiempo hice este video donde mostraba algunos de los 7 peores crímenes ocurridos en el estado. Claramente no eran los únicos y me habían faltado muchísimos más, incluso después de este video siguen faltando demasiados, pero recuerden, todo a su tiempo. Ahora bien, si no vieron el video anterior se los recomiendo verlo después de este, pero si ya lo hicieron, pues simplemente sean bienvenidos. El primer caso que vamos a abordar para este video, es de hecho uno bastante lleno de polémica. Pero, primero debemos conocer a los principales participantes de este suceso. Empezando por Andrómeda Cordero Flores. En una entrevista que le hizo Grupo Reforma ya hace tiempo, ella menciona que fue estudiante de la Preparatoria Técnica Médica, y tenía la meta de estudiar la carrera de medicina, de la cual al poco tiempo, tras ver varias cosas como cuerpos destrozados durante las épocas de mayor violencia en México, o el simple hecho de que era una carrera muy demandante y que implicaba pasar una gran cantidad de tiempo estudiando, razón por la cual perdió el interés por estudiar medicina. Posteriormente conoció en un antro a Jesús Javier Campos Mungía. Un abogado, que se menciona ya estaba divorciado antes de conocer a Andrómeda, y de hecho le llevaba 10 años de ventaja. Se hicieron pareja, se casaron, se fueron a vivir a La Colón y a Rincón de las Cumbres, lugar donde tuvieron a su primer hijo. Jesús Said, quien tenía el trastorno de espectro autista, cosa que hacía más difícil su cuidado. No sería el único hijo que tuvieron, pues después tendrían a Laisa Sofía y Keila Elizabeth. A palabras de Andrómeda, su esposo Jesús, era alguien con problemas de alcoholismo, bastante ausente, maltratador y que supuestamente le había sido infiel. Eran en conjunto, una pareja disfuncional, intentaron arreglar lo suyo en algunas ocasiones, cosa que no sucedió, pues en una de tantas peleas que estos tenían, Andrómeda hirió a su esposo con el mismo cuchillo que utilizó después para cometer el crimen que la trajo a este video, pero no nos adelantemos. El esposo, pese a eso, no denunció ante las autoridades la agresión, pues dada la situación, era muy posible que el DIF se llevara a sus 3 hijos, por lo que no le convenía hacerlo. Aconsejada por alguien más, Andrómeda Cordero decide mandar forzosamente a su esposo a un centro de rehabilitación con la excusa de que esto podría salvar su matrimonio. Unos hombres llegarían a la casa y se llevarían a Jesús contra su voluntad a aquel sitio. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Anteriormente mencioné que Jesús Campos era un abogado, uno muy influyente de hecho, pues tenía bastantes contactos y socios. Uno de estos fue quien lo sacó del centro de rehabilitación el mismo día que fue internado. Una versión de los hechos indica que después de salir, se dirigió a la casa, y una vez ahí, tuvo una gran discusión con Andrómeda, discusión la cual incluso los vecinos afirman se escuchaba bastante fuerte. Después de aquella discusión, Jesús se iría de la casa, mientras Andrómeda se quedó con los 3 hijos y, con miedo a que le pudiera pasar algo, consumió unas pastillas que después se confirmó, eran benzodiazepinas, un grupo de medicamentos a menudo usados para tratar cosas como ansiedad o insomnio. Sus efectos adversos más comunes suelen ser la somnolencia, debilidad, pérdida de orientación, y como no, pérdida de memoria. Volviendo al caso, tras haberse ido de la casa, Jesús volvería nuevamente para toparse con una escena del crimen horrible, pues sus 3 hijos, junto con Andrómeda presentaban heridas causadas por cuchillo. Keila Elizabeth, de apenas 4 meses, había pedido la vida ese mismo día, mientras Andrómeda, Jesús Said y Laisa se encontraban gravemente heridos. Después de un tiempo, tanto Andrómeda como su hijo Jesús se recuperarían de las puñaladas. Andrómeda mencionaba no recordar nada de aquella noche, pero lamentablemente su hija Laisa, de 2 años de edad, perdió la vida 6 días después del incidente. Ahora bien, este caso estuvo lleno de bastantes inconsistencias. Jesús Campos, como mencioné, era un hombre bastante conocido dentro de su medio, pues en algún punto entre los años 2001 y 2011, fue secretario en juzgados especializados en materia penal, por lo cual se mencionaba la versión de que él podría tener un papel más protagónico en el caso, y al parecer estaba moviendo algunos hilos para que todo fuera en contra de Andrómeda. Otras pruebas de esto eran, por ejemplo, que las cámaras de seguridad solo habían grabado hasta las 8 p.m., mientras que el incidente ocurrió a las 10 p.m. Aunque al final lo que terminó por ser la prueba más contundente para este caso fue la declaración del hijo de 5 años, quien había afirmado que fue Andrómeda quien los atacó con un cuchillo.
Fue así que en el año 2018, se daría una sentencia de 56 años de prisión a Andrómeda Cordero, actualmente estando encerrada en el Cerezo Femenil de Escobedo. Ser abogado en México puede llegar a ser algo muy peligroso dependiendo el caso, pues hay que estar en constante contacto con miembros del crimen organizado, y si hubo una abogada muy conocida por defender a este tipo de criminales fue Silvia Raquenel Villanueva. Nacida en el estado vecino de Coahuila, más concretamente en la ciudad de Saltillo, en un principio siendo una persona común y corriente que soñaba con estudiar para ser química, convencería a sus padres de venirse a vivir al estado de Nuevo León. Dicho sueño con el tiempo se volvería algo muy complicado, pues su familia tenía ciertas carencias que le impidieron continuar con sus estudios, razón por la cual se metió a una academia para secretaria, convirtiéndose finalmente en una burócrata. Su actitud fue algo que la caracterizó bastante, pues era alguien que estaba muy a favor de la justicia, aunque eso sí, tenía una personalidad algo explosiva por así decirlo. Tiempo después, cuando Alfonso Martínez Domínguez era el gobernador del estado, se creó una especie de fondo de apoyo a los burócratas que deseaban estudiar. Raquenel no desaprovechó eso y lograría completar la preparatoria. Y aunque originalmente quería estudiar para ser química, finalmente se decantó por estudiar Derecho en la UNL. Al terminar su carrera se abrieron varias oportunidades, comenzó en el mundo del derecho convirtiéndose en actuaria de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, aunque el hecho de tener jefes no era algo que le agradaba mucho, por lo que tiempo después abrió su propio despacho de abogados. En un principio llevando casos más tranquilos y normales, sin embargo con el tiempo comenzarían a llegar con ella clientes que estaban metidos en el mundo del crimen organizado, o bien que habían cometido un delito grave. Entre las personas más destacadas que Raquenel defendió se encuentran Carlos Reséndez Bortolucci, quien fue un cerebro financiero del Cartel del Golfo y que además, delató a Juan García Ábrego, ex jefe del cartel antes mencionado. Arturo Flores Loera, testigo del asesinato del abogado Leopoldo del Real Ibáñez, quien además culpaba a Fernando Garza Guzmán y Sócrates Richo del crimen. Y como no, el conocido Diego Santoy Riverolla, de quien ya hablaremos después. Obviamente no eran los únicos casos de este tipo que Raquenel abordaba, pero el hecho de tomar casos tan polémicos era lo que la hizo ganarse varios enemigos. Razón por la que en múltiples ocasiones intentaron atentar contra su vida. La primera de esas ocurrió el 13 de mayo de 1998, pues un explosivo sería lanzado sobre su despacho que estaba ubicado en ese entonces en la Colonia Central. Dado que no se encontraba en el lugar del atentado, no sufrió ningún daño fuera de lo material. El segundo atentado ocurrió casi 2 años después, un 23 de marzo del 2000, tuvo lugar en este caso a las afueras de un hotel en suelo capitalino, mientras iba junto a Cuauhtémoc Herrera, exfuncionario de la PGR quien era investigado por la DEA por supuestos nexos con el cartel de Juárez. En aquel atentado ambos resultaron heridos, Raquenel recibió 2 disparos en la espalda, lo que le dificultó seguir con el caso. El tercer atentado ocurriría nuevamente en su despacho el mismo año que el atentado anterior, solamente que en el mes de agosto. En este caso estaba junto al ministerial Israel Vélez Pérez, y un miembro del cartel del Golfo le disparó en múltiples ocasiones, logrando dejarle cerca de 13 heridas. Sin embargo, aún pese a eso la abogada logró sobrevivir. A partir de aquí, Raquenel comenzó a ser un poco más precavida con respecto a su seguridad, pues si ya habría sufrido 3 atentados, era posible que ocurrieran más. Y así fue, casi un año después, el 14 de noviembre de 2001, mientras salía de un juzgado, le dispararon desde un vehículo en movimiento, pero milagrosamente ningún tiro dio en el blanco. Después de 4 atentados, era obvio que seguía un quinto, esto se lo hizo saber un conocido que estaba en el penal del Topo Chico, pues un grupo criminal estaba planeando acabar con ella. Pero por lo que habrán visto no era la primera vez en la que la habían amenazado con hacerle algo, sin embargo en este caso habría sido algo muchísimo mejor planeado. Un domingo 9 de agosto de 2009, Raquenel había ido junto a su hija a la Pulga Río a hacer ciertas compras. En un principio estaban viendo los comercios como lo haría cualquier comprador del lugar, no pasaba nada fuera de lo común hasta que varios sujetos armados se acercaron a ella, y sin importarle que estaba con su hija le dispararon en múltiples ocasiones, dándole finalmente un tiro de gracia para confirmar su muerte.
Así fue, como después de varios intentos de asesinato, finalmente habían logrado su cometido. Raquel se encontraba ya sin vida tirada en aquel centro comercial, aún pese a que el crimen ocurrió en un espacio público, no pudieron dar con los culpables del crimen, de esta forma el caso quedó completamente impune. Este es quizá el caso más mediático y conocido de todos los que he mostrado. Pero primero conozcamos a los dos personajes principales en esta historia. Erika Peña Cos y Diego Santoy. Vamos a iniciar por este último. Diego Santoy Riverol es el segundo hijo de José Manuel Santoy y María Eugenia Riverol. Durante la primaria y secundaria tuvo un buen promedio y era de hecho un muy buen estudiante. Vivió durante un tiempo en la ciudad de Tijuana, pero después se vino a vivir a Monterrey, lugar donde empezó a estudiar la carrera de ingeniería mecánica en la UNL. Posteriormente, en una fiesta de 15 años de una amiga en común, fue donde conoció a Erika Peña Cos, quien era hija de dos astrólogos conocidos, Teresa Cos, que fue parte del Canal 12, y Gonzalo Peña, quienes después se divorciaron y por ende, vivían en lugares separados. Erika llegó incluso a salir en televisión junto a su madre y su hermana mayor Anzura. Además de Anzura, tenía otros dos hermanos más pequeños, María Fernanda y Eric, quienes serían dos de las víctimas de este suceso, pero no nos adelantemos. No solo Erika salió en la televisión, Diego también lo hizo, e incluso llegó a ser protagonista de un programa juvenil que se transmitía hace ya un buen de tiempo en el estado de Tamaulipas. Ahora bien, pasando a la relación entre Diego y Erika, existen varias versiones acerca de su vínculo, desde que su relación no era nada seria y solo era para tener intimidad, hasta la más aceptada que decía que estos fueron una pareja bastante normal, pues de hecho Diego se iba de vacaciones junto a la familia de Erika de vez en cuando. Sin embargo, la relación terminaría tras 3 años de estar juntos, pues a palabras de Erika, Diego se había comenzado a comportar violento, y algo tóxico, ya que no la dejaba que ni siquiera se acercara a sus amigos, cosa que Diego negó rotundamente. Ahora bien, creo que ya les expliqué lo más importante para que puedan entender qué ocurrió aquella noche de marzo del año 2006. Teresa Cos se iría de viaje a la ciudad de Saltillo a inicios del mes de marzo, por lo que dejó en la casa a Erika, Anzura, María Fernanda, Eric y Catalina, quien era la empleada doméstica que iba a estar a cargo de los niños. Ahora bien, como lo dije en un principio, esta historia tiene dos versiones principales, la versión de Diego y la de las autoridades, esta última basada en información recabada por testimonios de Erika, Anzura y otras personas más. Sin embargo, ambas versiones tienen algo en común, y eso es el hecho de que el 1 de marzo, Diego invitó a su amigo Humberto Leal Molina para que viniera a comer a su casa. Ya en la noche, Diego le pediría a Humberto que lo llevara a la casa de Erika. En la versión de las autoridades, se menciona que Diego entró de manera clandestina a la residencia utilizando un pasamontañas. Una vez ahí, cortaría la comunicación del lugar y se fumaría un cigarro. Al poco tiempo de estar en la casa, Eric Anzur, el niño pequeño, se levantó de la cama debido a que se había orinado encima, se dirigió al cuarto de lavandería. Sin embargo, en el camino se encontró a Diego, quien no dudó ni un segundo para golpearlo y apuñalarlo por la espalda en repetidas ocasiones, lo que claramente causó su muerte. Ahora bien, debido a que Teresa no se encontraba en la casa, Catalina tenía la orden de dormir junto a María Fernanda en su habitación ubicada en la planta baja de la casa, y despertarse a las 6 de la mañana para hacerle de desayunar. Diego sabía esto, por lo que poco tiempo después de que Catalina salió de la habitación, la amordazaría, para golpearla en repetidas ocasiones, y encerrarla dentro del baño. Pasó poco tiempo para que María Fernanda se despertara y notara la ausencia de Catalina, por lo que decidió salir de la habitación y subir las escaleras. Debido a que estaba utilizando tacones, sus pasos se escuchaban bastante fuerte. Diego se toparía con ella y, haciendo uso de una cuerda, la asfixió. Una vez cometido el crimen, depositó su cadáver en un closet. Entre las 8:30 y las 8:40, la secretaria de Teresa, Linda Marentes, se dirigió a una oficina ubicada en la parte trasera de la residencia. Erika tiempo después salió de su habitación y se dirigió al cuarto de su madre. Sin embargo, sería sorprendida por Diego, quien sacaría un cuchillo, se lo encajaría en el cuello hiriéndola de gravedad, para después arrastrarla por toda la casa y dejarla en la lavandería. Haciendo uso del carro de Erika, huyó de la escena del crimen, no sin antes llevarse a Catalina, a quien dejó en la cajuela del vehículo. Se dirigió a la casa de Humberto y finalmente, dejaría a Catalina lejos de la casa, en la colonia Chepevera, no sin antes darle 10 pesos para que pudiera regresar en camión.
Volviendo con Erika, con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró por la casa hasta llegar a la oficina en la que se encontraba Linda, quien la vio bastante herida, cosa que la alarmó. Ahora bien, como lo dije, si bien esta versión fue la aceptada por las autoridades, existe otra versión contada por Diego Santoy en donde si bien ocurren las mismas cosas como el asesinato de los dos hermanos, el intento de asesinato a Erika y la privación de libertad de Catalina, todo ocurre de manera diferente, pues Diego no actuó solo, sino que Erika también lo haría, y de hecho tendría un rol más importante en los hechos. Según Diego, días antes del incidente iba a visitar a Erika durante las noches, aprovechando que todos dormían para tener relaciones sexuales. Aquella madrugada del 2 de marzo no sería la excepción, sin embargo, al poco tiempo comenzarían una discusión en la habitación de Erika, que provocó algo de ruido, por lo cual deciden bajar a la cocina. Aquí ocurre lo mismo respecto a Eric Anzur, quien después de haberse orinado encima, se dirigió al cuarto de lavandería, pero en su camino encontró a Diego y Erika, esta última se enojó al verlo, y le pidió a Diego que lo matara haciendo uso de un cuchillo, este último se negó a hacerlo, por lo que Erika sería quien cometería el horrible acto. Eso sí, Santoy no sería tan inocente, pues él fue quien sostuvo al pequeño mientras Erika lo acuchillaba. Pero, ¿por qué Erika cometería tal acto? Bueno, esto según la versión de Diego se debería mayormente a la mala relación y casi odio que le tenía Erika a su madre. Después de haber asesinado a Eric, lo que ocurrió sería similar a la versión de las autoridades. Santoy esperó a que Catalina saliera de su habitación para agarrarla y encerrarla en el baño, y en cuanto al asesinato de María Fernanda, este sería igualmente realizado. Se asomó y le habló, le dijo que viniera. Ya estando ahí adentro, le dijo, entonces un juego, para que después lo juegues con Eric. Después le dijo, beba, ponte como un perrito. La niña se puso de rodillas, con las manos en el piso. Le dijo, aquí traigo la correa, se la pasó por el cuello. Una vez hecho todo esto, Erika subió a la planta de arriba y comenzó a discutir con su hermana sobre algo que podría haber estado relacionado a los niños. Después de eso, Erika y Diego acordaron una especie de pacto suicida. Diego mataría a Erika y ya después solo él sabría cómo acabar con su vida. Para intentar matar a Erika, lo que hizo fue golpearla con un martillo que se encontraba en un buró, propinándole cerca de 4 golpes, cosa que fue muy difícil para él. Después de darle esos golpes con el martillo, utilizó el mismo cuchillo con el que Erika asesinó a uno de los pequeños y se lo encajó en el cuello, lo cual como sabemos, no la mató. Tras haber hecho eso, Diego ya algo arrepentido de la situación decide irse, no sin antes llevarse a Catalina en la cajuela, a quien Erika le pidió que también matara, cosa que él no hizo. Independientemente de cuál haya sido la versión real, Diego en compañía de su hermano, intentó huir del país, en dirección a Guatemala, sin embargo sería atrapado durante un retén en el municipio de Salina Cruz en Oaxaca. Como mencioné en un principio, el caso estuvo lleno de bastantes inconsistencias y un sinfín de teorías, pero al final de cuentas, el único que sería tomado como culpable fue Diego Santoy, siendo sentenciado a 138 años de prisión, cosa que para algunos no les pareció justo, pues varias pruebas apuntaban a que Erika también fue partícipe en el crimen. Un tiroteo escolar es lo que se escucha que es, un ataque en el que una persona perteneciente a cualquier institución educativa utiliza un arma de fuego para atentar contra la vida de otros alumnos o docentes. Sin sonar discriminatorio, este tipo de actos suelen ser más comunes en nuestro vecino del norte, país donde si bien tienen cierta regulación con respecto a portar armas de fuego, tenerlas es algo bastante común. Sin embargo, eso no quita el hecho de que también puedan ocurrir en otros países. En México no ha sido la excepción, y uno de los casos más mediáticos es el que vamos a mencionar. El Colegio Americano del Noreste es una institución educativa ubicada en el sur de la ciudad de Monterrey, más concretamente en la colonia del Paseo Residencial. En ella es posible estudiar desde el kinder hasta la primaria y secundaria. Pues bueno, en esta institución educativa estudiaba Federico Guevara Elizondo, un joven que había presentado un bajo nivel académico, razón por la cual fue cambiado de escuela en algunas ocasiones. Pese a tener 16 años en el momento del crimen, compartía lugar con otros alumnos de entre 14 y 15 años de edad. Ahora bien, algunas versiones señalan que Fede recibía ciertas burlas por parte de sus compañeros, y que además, estos lo excluían, cosa que a nadie le gustaría que le hicieran. Sin embargo, también se menciona llegó a tener cierta amistad con algunos compañeros, a los cuales de hecho les avisó que no fueran a la escuela porque iba a cometer algo grave, cosa que realmente nadie creyó, pues lamentablemente era
era normal que muchos adolescentes en ese entonces hicieran bromas de este tipo donde amenazaban falsamente con realizar un tiroteo, solo que en esta ocasión no fue falso. Remontemos al año 2017, un miércoles 18 de enero, parecía ser un día común y corriente, sin embargo, Fede Guevara tenía planeado algo muy horrible. Al poco tiempo de que el caso se hiciera popular a nivel nacional, se difundió un video donde se muestra una grabación de la cámara de seguridad en la que se puede observar absolutamente todo lo que pasó. Como se puede observar, Fede estaba sentado en un lugar completamente aislado del resto de sus compañeros, cuando inesperadamente saca una revólver calibre 22 y dispara de manera aleatoria a varios de sus compañeros y la maestra que estaba con ellos en ese momento. Después de haber disparado a los demás, no pasó mucho tiempo para que este hiciera lo mismo contra su persona, sin embargo falló en el intento, por esta razón, cargó nuevamente el arma y ahora sí, logró dispararse de tal forma que no pudo ser salvado por los médicos. Entre las personas a las que Fede disparó están Manuel Chávez, quien solo recibió una pequeña herida de bala en el brazo, sin embargo este no le causó heridas lo suficientemente graves. Ana Cecilia, pese a haber recibido un tiro en la cabeza, tuvo una rápida mejoría. Luis Fernando igualmente recibió una bala en la cabeza, pero no tuvo la misma suerte que su compañera, y su recuperación fue un proceso bastante tardado, pues en un principio había perdido en cierta parte la movilidad y capacidad de hablar, y tras una serie de terapias logró recuperarse parcialmente. Ahora bien, todos ellos sobrevivieron a las heridas de bala, sin embargo la maestra Cecilia no logró hacerlo. Al igual que los dos anteriores, recibió una bala en la cabeza que provocó que fuera internada en el hospital universitario y, tras algunas semanas luchando por sobrevivir, lamentablemente perdió la vida a causa de un paro respiratorio casi 2 meses después del incidente. Con esto, las cifras fueron de 2 muertos, entre los que está el agresor y 3 heridos. Ahora bien, cuando ocurrió este suceso, hubo muchas teorías sobre por qué sucedió todo. La principal pregunta era de dónde había sacado un arma el joven. Bueno, resulta y resalta que era un amante de la cacería debido a su padre, quien contaba con varias armas de este tipo utilizadas meramente para cazar, o al menos eso era hasta que Fede hizo lo que hizo. Es gracias a esto que el hecho de disparar un arma de fuego no le resultó para nada complicado, ni mucho menos perdió el control de esta. Se llegó a mencionar que aquel tiroteo tenía relación con algunas comunidades de internet, la primera de ellas siendo el grupo de Facebook de Legion Hulk, que fue muy conocido por personas ajenas a este tipo de grupos por supuestamente ser una especie de secta en la que tenías que hacer cosas malas para permanecer ahí. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues al igual que muchos grupos de la época, si bien Legion Hulk tenía sus cosas extrañas, su contenido principal eran los momos de este tipo. Se menciona que Fede llegó a publicar en el grupo que iba a cometer el tiroteo, sin embargo esto no pudo ser comprobado y solo fue una teoría más del montón. Legion Hulk no fue la única comunidad relacionada al caso, pues Ispachan también formaría parte de las teorías de la gente. Esto debido a un supuesto post en que presumiblemente Federico había escrito lo siguiente: Mis queridos negros, mañana es el día. Seré parte de la historia de internet, tengo todo preparado. No daré detalles, pero estoy seguro de que provocará bastante polémica y atención, pero la pregunta aquí es, ¿les gustaría que agregue una ñ para poner en alto Ispacham? Lo estuve pensando y creo que eso atraería cantidad. ¿Qué opinan? En el lugar de los hechos no se encontró una letra ñ o algo por el estilo, por lo que tampoco hay forma de comprobar si realmente quien escribió todo esto fue Fede. Posteriormente saldría otro post de un supuesto actor quien habría interpretado a Fede en aquel tiroteo y que solo había hecho eso con el fin de generar una cortina de humo, y que quería tapar esa cortina. ¿Les suena algo que ocurrió en ese año de 2017, a principios del mes de enero, mismo mes en que ocurrió el tiroteo? Bueno, pues nada más y nada menos que el gasolinazo, un aumento repentino y excesivo en el precio de la gasolina que provocó el enojo de demasiados mexicanos. Entre las reacciones que tuvo la gente ante esto estuvieron varias protestas, como la ocurrida aquí en la Macroplaza, cuando cerca de 15.000 personas se reunieron frente al Palacio de Gobierno, y utilizando desde piedras hasta bombas Molotov, lograron provocarle varios daños en los vitrales. Y como no, los saqueos a tiendas ocurridos en varias zonas del estado. Como en las supuestas publicaciones anteriores, no es posible comprobar su veracidad, pues puede simplemente tratarse de alguien que solo buscaba llamar la atención como muchas otras personas del internet.
Para este puesto tenemos uno de los casos más injustos, y que tardó demasiado en tener una solución entre muchos pares de comillas. Era el año 2010, una de las peores épocas en cuanto a seguridad en Nuevo León, esto gracias a la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pues como sabrán era ya algo muy común ver al ejército en las calles enfrentando grupos criminales. El 19 de marzo no sería la excepción, pues ese día, la secretaria de la Defensa Nacional recibiría una denuncia anónima acerca de unos civiles que viajaban armados en una camioneta blindada. Es así que al poco tiempo iniciaría un enfrentamiento entre el ejército y miembros de la delincuencia organizada, posteriormente los delincuentes huirían de la zona, provocando una persecución. Persecución la cual terminó en Eugenio Garza Sada, bastante cerca de Luis Elizondo, esto debido a que desde el carril central de Garza Sada, al estar más alto, los delincuentes aprovecharon para lanzar granadas a los soldados, provocando una balacera que duró varios minutos. De momento parece ser una típica balacera como muchas otras de la época, pero ojalá que hubiera sido ese el caso. Jorge Mercado y Javier Arredondo, eran dos estudiantes provenientes de los estados de Coahuila y Baja California Sur respectivamente, que se encontraban en Monterrey para estudiar un posgrado en el tecnológico, esto debido a que por su excelencia académica, ambos se habían ganado una beca. Ese día se encontraban estudiando como cualquier otro. Mientras afuera del TEC, los militares y criminales se estaban balaceando, Jorge y Javier iban saliendo de la biblioteca para irse a cenar, posteriormente volverían a entrar a las instalaciones, y es aquí donde ocurren los hechos. Los delincuentes comenzaron a huir del lugar donde estaba ocurriendo la balacera de Garza Sada. Jorge y Javier tuvieron la mala suerte de estar en el lugar incorrecto en el momento equivocado, pues tal parece ser que serían confundidos por los militares, quienes pensaban se trataban de unos de los delincuentes que estaban escapando. Es así que el ejército tomaría el control de la institución, Jorge y Javier serían asesinados, sin embargo su muerte no se daría de forma instantánea, pues recibirían múltiples disparos y al parecer tenían signos de haber sido golpeados por un objeto de bordes lisos. Según las cámaras de seguridad, la última vez que fueron vistos con vida fue a las 0:55. Ahora bien, claramente los soldados se darían cuenta del error que cometieron, y en lugar de aceptar la equivocación, lo que hicieron fue manipular la escena del crimen para hacer parecer que se trataban de delincuentes, quitándoles sus mochilas e identificaciones de la universidad, dejándoles armamento y tablas de tortura. Cuando la noticia llegó a los medios, la versión que se tomó fue la de que el ejército asesinó a dos sicarios que iban armados hasta los dientes en las instalaciones del TEC, incluso el mismo Tecnológico de Monterrey daría por hecho esta afirmación, pues al día siguiente las clases continuaron como si nada hubiera pasado. Pasando a la familia de los afectados, estos al ver la noticia no se preocuparían tanto, pues como dije, las noticias mencionaban el fallecimiento de dos sicarios en el Tecnológico. El problema vendría cuando pasada la noche, ni Jorge ni Javier daban señales de vida, haciendo preocupar a sus familiares. Pocos días después se destaparía la verdad, y se sabría que quienes perdieron la vida aquel día, no eran sicarios, sino que eran alumnos de excelencia, aunque también se menciona que los del Tecnológico ya sabían esto desde mucho antes, pero solo se hacían los de la vista gorda. A partir de la nueva información salieron varias versiones. Una, mencionando que en realidad Jorge y Javier habían sido asesinados por miembros del crimen organizado, y no por los militares, argumentando que las balas que habían acabado con su vida, eran de armas utilizadas por este tipo de criminales. Otra versión indicaba que ambos habían sido alcanzados por alguna bala perdida entre el fuego cruzado. Y obviamente, aún se tomaba como verídica, en la que se decía que Jorge y Javier sí eran integrantes del crimen organizado, y que ellos eran unos de los delincuentes que habían huido de aquella balacera en Garza Sada. Lo que sí era seguro en ese momento, era que las autoridades no querían responsabilizar directamente a los militares por aquel acto, pues pese a que las pruebas que fueron saliendo decían todo lo contrario, pasó mucho tiempo para que la versión de que fue una ejecución extrajudicial fuera aceptada. Casi 10 años después, el gobierno se disculparía con los familiares de las víctimas por lo sucedido aquella fatídica noche, pero al final del día, eran solo palabras vacías, pues los militares que habían cometido el crimen seguían libres como si nada hubiera pasado. Fue apenas hasta el reciente año 2023 que 5 de los 6 implicados serían condenados a 90 años de prisión por el crimen de homicidio calificado.
El Combo Colombia fue una agrupación de música vallenata, un género musical proveniente de Colombia, pero que en México también logró tomar gran relevancia, principalmente en el estado de Nuevo León. Es probable que ya los conozcas por varias canciones como Quiero volar, Aunque me duela o Solo tú me haces feliz. Si bien no llegaron a tener algún álbum y toda su música solamente podía ser escuchada en vivo, si tenían pensado sacar uno, cosa que lamentablemente no ocurrió. Independientemente de si te gusta o no este tipo de música, no podemos negar que esta agrupación logró pegar bastante bien, pues en muy poco tiempo ya habían conseguido una cantidad considerable de fama. No es tan raro que organizaciones criminales suelan contratar grupos musicales para que toquen en su territorio a cambio de una cantidad considerable de dinero. El Combo Colombia no sería la excepción, pues, aunque no eran su público objetivo, sí llegaron a presentarse en varios lugares notablemente controlados por el crimen organizado, como lo son bares y centros nocturnos. Incluso se menciona que el cartel de los Zetas fueron los que financiaron al grupo durante sus inicios. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los Zetas tenían ciertas rivalidades con otros cárteles del país, principalmente con el anteriormente mencionado Cartel del Golfo. La rivalidad con estos tenía sus razones, pues explicando todo de forma muy resumida. Tras asumir el cargo como líder del Cartel del Golfo, Ociel Cárdenas Guillén junto a Arturo Guzmán de Cena, decidieron crear a los Zetas como un brazo armado del Cartel del Golfo, con más exmilitares conocidos de Arturo. Sin embargo, tras la captura de Cárdenas Guillén, los Zetas se separaron del Cartel del Golfo, convirtiéndose en enemigos a muerte, pues hicieron una guerra en la que se disputaban entre sí los territorios, como lo son varias ciudades importantes como la zona metropolitana de Monterrey, Reynosa, Matamoros y como no, la frontera chica de Tamaulipas, conformada por los municipios de Miguel Alemán, Mier, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz y Guerrero. Pues resulta y resalta que el Combo Colombia supuestamente había ido a tocar a uno de los territorios controlados por el Cartel del Golfo, cosa que para nada resultó del agrado de los Zetas, quienes se sentían traicionados por eso. Es por eso que según una versión de los hechos, José Isidro Cruz, líder de los Zetas en Nuevo León, los habría contratado para que tocaran en su territorio. Al principio suena normal hasta cierto punto, sin embargo esa invitación a tocar era solo la fachada de un plan para acabar con sus vidas. La noche del 25 de enero de 2013, el Combo Colombia se encontraba tocando en una finca ubicada en el municipio de Hidalgo. Hasta ese momento absolutamente nadie se esperaba lo que sucedería, pues tras horas de estar tocando, un grupo de hombres armados detendría la música y secuestraría a todos los miembros de la agrupación, entre los que estaban los músicos y el equipo de producción. Serían llevados al municipio de Mina, más concretamente en el Rancho de las Estacas. Una vez ahí, serían torturados y asesinados con un disparo en la cabeza uno por uno, dejando un total de 17 víctimas fatales, quienes serían arrojados a una fosa. Sin embargo, entre los secuestrados, hubo un miembro del grupo que logró sobrevivir a la masacre. Según se cuenta, los Zetas lo habrían dejado vivir para que escapara y narrara la historia a los demás, como una especie de advertencia para todos sus enemigos. Retomamos nuevamente el tema de la rivalidad entre el Cartel del Golfo y los Zetas, esta vez cobrándose más víctimas. Era común que en aquellos años del 2006 en adelante, los centros nocturnos fueran lugares importantes para las organizaciones criminales, quienes los usaban algunas veces como fachada para la venta de sustancias ilícitas. El bar conocido como Sabino Gordo, ubicado en las calles de Julián Villagrán y Carlos Salazar, no era la excepción, pues estaba de cierta forma ligado al cartel de la última letra, así que creo que ya saben más o menos por dónde va la cosa. En general, todo lo relacionado con la vida nocturna de la ciudad, como lo son algunos bares, restaurantes o casinos, eran blanco de ataques por parte de grupos del crimen organizado, que por razones como la cuota de piso, ajustes de cuentas o simples rivalidades cogían estos lugares para atacarlos. El Sabino Gordo no se salvó de esto, pues por varias de las razones que mencioné anteriormente, le pasó lo mismo que a otros lugares de este tipo. Un viernes 8 de julio del 2011 ocurriría una de las peores masacres de la historia de Nuevo León, pues un comando armado presumiblemente del Cartel del Golfo, a las 22 horas con unos cuantos minutos, y a bordo de 2 camionetas y un carro, arribaron al bar por la calle Villagrán, donde se encuentra la entrada principal. Al entrar solamente mencionaron "ya se los cargó la chingada", y de un momento a otro comenzaron a disparar absolutamente todo lo que se moviera. Muchas personas, como era de esperarse, corrieron a refugiarse, pero lamentablemente otros no tuvieron la misma suerte.
Tras haber finalizado el ataque, los autores del crimen obviamente huyeron del lugar. Aquella fatídica noche perecieron 21 personas, entre las que se encuentran trabajadores del bar, clientes y algunas otras personitas. Además de esos 21 decesos, otros 4 individuos resultaron gravemente heridas por las balas. Lamentablemente, al igual que muchos otros casos de este tipo, perecieron algunas personas que poco o nada tenían que ver con este tipo de organizaciones delictivas. Tras el ataque arribaron al lugar elementos de las en ese entonces Policía Federal y Estatal, ministeriales y el Ejército, encontrando la escena del crimen muy desgarradora, con cadáveres y balas repartidos por todo el lugar. Desde aquel día, la vida nocturna en la calle Villagrán y en toda la zona metropolitana en general tuvo un inmenso cambio, pues ahora las noches no eran motivo de diversión, sino de miedo. El Sabino Gordo sería clausurado al poco tiempo del ataque, por temas como la venta de sustancias ilícitas, la venta de alcohol fuera del horario permitido y el horario en sí mismo del bar. Aunque tiempo después intentaron reabrir el lugar, esto no duró mucho y esta vez cerró de manera definitiva, dejando en aquella zona solo el recuerdo de lo que alguna vez fue el Sabino Gordo.